Hoy en Nutrición y Mindfulness vamos a ver cómo el cuerpo es una máquina cuasi perfecta de metabolizar energía y lo vamos a poner en comparativa con los coches, en concreto con el coche actual híbrido, y veremos cómo el cuerpo es capaz de elegir una fuente u otra dependiendo del esfuerzo que sea para cada persona la actividad que está haciendo. ¿Te quedas si te lo cuento? Con este vídeo me gustaría que entendieseis lo que quiero explicar de una manera fácil, amena y que no cueste mucho. Por eso he decidido compararlo cuerpo humano versus coche híbrido, porque me parece una manera mucho más didáctica de que lo veáis claro. Yo no es que tenga un conocimiento exageradísimo de fisiología humana, tengo el justito para poder explicaroslo y espero que lo entendáis. Y para entender lo que voy a explicar a continuación, me parece preciso explicar lo que es la tasa metabólica basal. Seguro que todo el mundo ya ha escuchado esta palabra, este término, pero lo voy a explicar sobre todo para la gente quizás más rezagada. La tasa metabólica basal básicamente es la cantidad de calorías que una persona quema o gasta o consume por unidad de tiempo en un estado de reposo. Normalmente en un estado de sueño, cuando está dormido. Para que se entienda esto y poniéndolo ya en relación con el coche, sería como tener el coche al ralentí. Es decir, un coche lo encendemos, pero no conducimos el coche. ¿Ese coche va a consumir energía? ¿Va a consumir gasolina? Sí. ¿Va a consumir la misma energía que si empezamos a circular con él? No. Va a consumir mucha menos energía, pero el coche gasta energía. Pues el cuerpo humano lo mismo. ¿Va a gastar lo mismo una persona andando que estando tumbada, que estando durmiendo? No. La tasa metabólica es la cantidad de calorías que quema la persona estando en absoluto reposo. Entonces, cuando escuchamos el mito ese de que tiene que pasar 15 minutos o 20 minutos haciendo cardio para que el cuerpo empiece a consumir, es algo que no tiene sentido, está totalmente desfasado y se sabe que el cuerpo no es que a los 15 o 20 minutos empiece a quemar calorías, no, es que el cuerpo humano estando tumbado en reposo ya quema ese remanente que hemos explicado, lo que es la tasa metabólica basal. Si tú empiezas a caminar, pues empezará a quemar a una tasa mayor que estando tumbado, y si empiezas a correr, pues a una tasa aún mayor. Pero no tiene sentido esto de los 15 o 20 minutos. Tendría el mismo sentido que decir que nosotros cogemos el coche y empezamos a circular y hasta los 15 o 20 minutos el coche no empieza a gastar gasolina. Esto a todas luces, y todo el mundo lo ve algo lógico, normal, es que el coche empieza a gastar gasolina desde el momento en que lo encendemos. Y si el cuerpo humano, y estamos vivos gracias a Dios, pues es lógico que el cuerpo humano gaste calorías siempre. Que andamos, pues gasta un poquito más, que corremos un poquito más, que hacemos un sprint, pues un poquito más. Entonces, si lo vemos tan claro con el coche, ¿por qué no lo vemos tan claro con el ser humano? Con esto ya sabemos lo que es la tasa metabólica, pero es obvio que el ser humano no está siempre tumbado. El ser humano trabaja, el ser humano hace deporte, el ser humano gasta muchas más calorías más allá de la tasa metabólica. Por lo tanto, las calorías que una persona gasta a lo largo del día son la tasa metabólica basal más las calorías que gasta en su trabajo, gastará más si es un trabajo mucho más activo que otro, y el deporte que haga y otros gastos asociados a la vida diaria de una persona. Entonces, gasto total del día es mucho mayor que la tasa metabólica basal. Entonces, en función de este gasto total a lo largo del día, sabremos cómo podemos enfocar la dieta. Si queremos engordar, pues consumiremos más calorías de estas de las que gastas en todo el día, y si quieres adelgazar, comerás menos. Entonces, el cuerpo humano, tanto si queremos hacer un superávit como si queremos hacer un déficit energético, como ya hemos explicado, pues obtendrá la energía pues de los alimentos, ¿vale? Los alimentos, hay tres grandes grupos de macronutrientes. Los alimentos se pueden englobar en pues carbohidratos, proteínas o grasas. Esto no quiere decir que un producto que está englobado dentro de la proteína no pueda contener algo de carbohidrato, y viceversa. Todos los alimentos son mezclas de estos diferentes macronutrientes. Otra cosa es qué macronutriente predomina en el alimento. Consumimos estos tres grandes macronutrientes a través de los alimentos. Si consumimos
través de esos alimentos más calorías de las que estamos gastando, pues a no ser que haya un entrenamiento exhaustivo de ganancia de masa muscular, normalmente ese peso que añadimos al cuerpo será en forma de grasa. Aunque no consumamos grasa, que hay gente que piensa que solo comiendo proteína, si hay un exceso de calorías, no se va a transformar esa proteína en grasa, y eso es falso. Cualquier macronutriente, tanto carbohidrato, grasa o proteína, si está en exceso en el cuerpo, si estamos consumiendo más calorías de las que gastamos a lo largo del día, se va a transformar en grasa. Y luego otra parte de esas calorías de exceso que no irán a la grasa, sino que irán al almacén de los carbohidratos. En concreto, los hidratos se almacenan en el músculo y en el hígado. Entonces, todo lo que no esté en forma de hidrato de carbono en el músculo o en el hígado, pues seguramente se transformará en grasa. A no ser, como ya he dicho, que hagamos un entrenamiento de fuerza enfocado a la hipertrofia, que entonces parte de ese superávit de energía, de calorías que estamos comiendo, será utilizada para crear masa muscular. Entonces, si hay un superávit, si entrenamos, habrá una parte que se transformará en proteína, en músculo, otra parte que irá al almacén de carbohidratos para cuando se necesite esa energía, y seguramente la mayor parte irá a grasas. Todo depende de, repito y recalco, del entrenamiento que hagamos de fuerza. Aprovecho este momento para decirte que si te gustan los vídeos que hacemos y quieres apoyar al canal, le des like y actives la campanita para que tu móvil te avise cuando subamos vídeos nuevos. Quédate y acaba de escuchar la comparativa entre ser humano y coche. Entonces, con lo que acabo de explicar, los más perspicaces ya van a ver que hay dos grandes almacenes en el cuerpo, uno que es el almacén prioritario o mayoritario de la gente, que es el de la chichita, y otro que va a ser el almacén de los hidratos de carbono, que está muy bien, existe, pero no es tan mayoritario. Entonces, cuando realizamos ejercicio, cuando realizamos las actividades de la vida cotidiana, la energía tiene que salir de algún sitio. Entonces va a salir de esos dos almacenes. Entonces, para todas las actividades que sean no muy demandantes, no muy exigentes, actividades facilitas del día a día, por ejemplo, caminar por la casa, lavarme los dientes, hacer la comida, conducir, todo ese tipo de actividades que no son muy demandantes, digamos que no vas a acabar con la lengua fuera de la boca, el cuerpo de manera predeterminada utiliza la grasa, ¿sí? Va sacando grasa del almacén y la va utilizando, la transforma por unos mecanismos que no voy a explicar porque tampoco es que sean importantes para entenderlo, pero lo va transformando en energía para que el cuerpo se pueda ir moviendo, vaya moviendo los músculos. ¿Qué pasa si empezamos a realizar una actividad que ya no es tan flojita, que ya se necesita un poquito más de una energía mucho más rápida? Pues me pongo a entrenar pesas, me pongo a correr, hago un sprint, hago una serie de actividades que ya me demandan mucha más energía. Pues entonces el cuerpo lo que va a hacer es, en vez de utilizar el almacén de la grasa, lo que va a decir, yo creo que me va a ir mucho mejor coger del almacén de los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono se transforman en energía en un proceso, ya digo, que no voy a explicar, de una manera mucho más rápida, es una energía mucho más inmediata. Entonces, si se necesita una energía inmediata, pues va a preferir cogerlo de los hidratos de carbono. Con esto no quiero decir que no vaya a utilizar también algo de grasa. O sea, si yo me pongo a correr, no quiere decir que solo gaste del almacén de hidratos de carbono, no. Va a ser un mix. A lo mejor hay un 80% de hidrato de carbono y un 20% del almacén de la grasa. Esto nunca es blanco o negro. Hay unas tonalidades grises en el que, dependiendo de lo duro que sea para mí, pues será un porcentaje mayor en favor del hidrato de carbono o de la grasa. Si corro pero haciendo un poquito de footing, pues a lo mejor ahí no es tan demandante para mí, entonces utilizo un 70% de almacén grasa y un 30% de almacén hidrato de carbono. Entonces, esto se puede entrenar, es decir, yo puedo conseguir que a igualdad de, imagínate, velocidad a la que corro, puedo consumir más grasa que hidratos de carbono. Pues sí, es una cosa que se llama flexibilidad metabólica y que básicamente se da
de manera natural cuando nosotros mejoramos nuestro rendimiento deportivo. Si ya nosotros estamos mucho más fuertes, mucho más veloces, mucho más entrenados, pues en el cuerpo a una velocidad dada de 10 km por hora, pues a lo mejor si estamos más entrenados no nos va a costar tanto ir a 10 km por hora. Por lo tanto, en ese caso utilizaremos mayor proporción del almacén de la grasa que del hidrato de carbono versus al anterior escenario de que no estábamos tan preparados. Aparte de estos dos grandes almacenes que he comentado del cuerpo humano de grasa y hidratos de carbono, hay otro pequeño almacén, este ya muy pequeñito, que sería el de la fosfocreatina, que es una molécula que se va a utilizar en momentos muy puntuales en el que necesitamos energía de corta duración y muy explosiva, esfuerzos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Poniéndolo en relación con el coche, sería como una especie de nitro del coche, ¿vale? En el que me va a dar mucha potencia, pero se me va a consumir muy rápido. Por lo tanto, como ya podemos ver, esto, el ser humano es como decían en el anuncio de Aquarius de hace no sé cuántos miles de años, que el ser humano es extraordinario. Entonces, parece que vemos como los coches van evolucionando y parece que la tecnología es algo apabullante, pero ya vemos que el cuerpo humano ya desde siempre tenía lo que han empezado a implementar en los coches híbridos. Básicamente el coche híbrido, corregidme algunos si es experto, yo no soy experto en coches, no me gustan nada los coches. Entonces, el coche híbrido que lo que hace es en los primeros metros, en los primeros compases de la circulación, 10 km por hora, 20 km por hora, el arranque se hace con energía eléctrica, y una vez ya está rodado, si necesita ya un poquito más de empuje en la carretera, ya alcanzar pues de 80 km por hora, 100 km por hora, 120 km por hora, pues ya ahí empieza a utilizar, deja de utilizar lo que es la energía eléctrica y empieza a utilizar el motor de combustión, empieza a utilizar la gasolina. Entonces, como ya vemos, dependiendo de la situación en la que esté el coche, depende de lo que se demande, como en el cuerpo humano, utilizará una fuente de energía u otra. Es incluso trihíbrida si contamos con ese pequeño remanente que hemos dicho de fosfocreatina, que es como si tuviera incluso el coche híbrido un nitro, pues si por ejemplo necesitamos meternos en la autopista y vienen muchos coches y hay que hacerlo de manera rápida. Pues esa sería la analogía para entender muy bien el coche y el ser humano.